¿Alguna vez has pensado en lo que sería enfrentar un castigo extremo solo por intentar saciar el hambre con un pedazo de pan en los tiempos antiguos? La aplicación de la justicia durante el período bíblico sobrepasaba cualquier límite de severidad que conocemos hoy en día. No se trataba solo de un castigo, era un verdadero espectáculo de brutalidad, con el objetivo de causar miedo y servir de ejemplo para toda la comunidad. Comparados con los juicios de aquella época, cualquier película de suspenso moderna parecería una simple fábula infantil. Imagina estar en el centro de una multitud enfurecida, cada persona sosteniendo una piedra con la mirada fija en ti, todos listos para lanzar esas armas rudimentarias hasta que tu cuerpo no pudiera resistir más. Esta práctica, conocida como lapidación, era uno de los métodos más recurrentes de condena presentes en las Escrituras. Y al contrario de lo que muchos piensan, no era una ejecución rápida o inmediata. Al contrario, el sufrimiento era prolongado y público. La persona sentenciada era llevada fuera de la ciudad, pues incluso la muerte era considerada algo impuro e indeseado dentro de los límites urbanos, que eran vistos como sagrados. El acusado era entonces despojado de sus ropas y colocado en una cavidad en el suelo, generalmente hasta las rodillas, impidiendo cualquier intento de fuga. El primer golpe no provenía de un extraño, era el testigo principal del supuesto delito quien daba inicio al tormento. Y no estamos hablando de pequeñas piedras lanzadas al azar. Las rocas usadas eran elegidas con precisión para causar daño grave, pero sin provocar la muerte de forma inmediata. El dolor era parte del proceso. Podría sorprenderte al descubrir los motivos que llevaban a alguien a este tipo de ejecución. Las infracciones variaban desde prácticas como el adulterio, la negación del nombre del Altísimo o el culto a deidades extranjeras, hasta actos que hoy consideraríamos parte de la rebeldía adolescente, como la desobediencia a los padres. En el libro de Devarim, Deuteronomio, hay un pasaje que describe el caso de un hijo terco e indisciplinado que es entregado por sus propios padres a los líderes de la comunidad, con la sentencia de ser ejecutado delante de todos. Una realidad difícil incluso de imaginar, pero que formaba parte del día a día de muchas familias de aquella época. Pero si esta forma de castigo ya te causa asombro, debes saber que existían métodos aún más aterradores empleados por imperios vecinos. Los babilonios, por ejemplo, eran conocidos por utilizar una técnica espeluznante, una cámara de fuego, mencionada en el relato de Daniel con los jóvenes hebreos Sadrac, Mesac y Abed-Negó. El rey Nabucodonosor exigía adoración a una enorme estatua dorada, y quienes se negaban eran lanzados vivos a un horno calentado de forma tan intensa que incluso los soldados responsables de conducir a los prisioneros morían al acercarse a las llamas. Y esto no era solo una historia simbólica. Investigadores han encontrado evidencias arqueológicas que sugieren que esas cámaras de calor realmente existieron y tenían como propósito principal servir de advertencia a quienes se atrevieran a desafiar la autoridad de los reyes. Eran construcciones imponentes y estratégicamente posicionadas, destinadas a mostrar de manera clara y cruel el destino de aquellos que no se sometieran. Pero no todo castigo involucraba llamas abiertas. Los asirios, un pueblo cuya reputación estaba fuertemente ligada a la aplicación de penas extremadamente dolorosas, tenían una preferencia por métodos que prolongaban al máximo el sufrimiento de las víctimas. Uno de los más impactantes consistía en sumergir partes del cuerpo de la persona condenada en recipientes hirvientes, llenos de aceite o sustancias similares al alquitrán. El calor extremo causaba quemaduras profundas, pero el líquido adherente hacía que el dolor continuara incluso después de retirar el cuerpo de la fuente de calor. El objetivo era claro, no solo castigar, sino aterrorizar a toda la población que presenciara o escuchara hablar de esos eventos. Ahora bien, si todo esto ya parece demasiado cruel, espera hasta saber lo que hicieron los persas al transformar incluso la miel, símbolo de dulzura, en un instrumento de sufrimiento. Y más aún, junto a los babilonios, crearon castigos que harían que cualquiera confesara delitos que jamás cometió. Uno de los métodos más comentados involucraba leones hambrientos. El famoso pasaje del profeta Daniel en el foso de los leones ganó notoriedad, pero pocos conocen los detalles detrás de esa forma de condena. Y si quieres seguir explorando historias bíblicas y descubrir más verdades increíbles como esta, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si este contenido te ha bendecido, deja tu like. Eso nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Los condenados no eran simplemente arrojados a esos animales salvajes. Primero,
se les mantenía en ayuno durante días, para que el miedo y la debilidad los dominaran. Luego, eran atados a estacas en el interior de fosos profundos. Los leones, que también llevaban mucho tiempo sin alimentarse, eran liberados por pasadizos laterales, mientras la corte observaba desde arriba, como si se tratara de un espectáculo exótico. Era una escena cuidadosamente planeada para causar un impacto máximo, tanto en los ojos de quienes la veían como en la reputación del gobernante que ordenaba tal acto. En algunos casos, el destino de las víctimas arrojadas al foso de los leones tomaba un rumbo aún más angustiante. Había ocasiones en que los animales, por alguna razón, no atacaban de inmediato, dejando al prisionero allí, inmóvil, bajo un intenso estrés psicológico, conviviendo con el miedo y la expectativa del momento en que las fieras finalmente decidieran actuar. Ese tipo de espera, repleta de tensión y pavor, podía durar horas, o incluso más, prolongando el sufrimiento al extremo antes del desenlace inevitable. Pero si esta escena ya parece insoportable, es porque aún no conoces uno de los castigos más perturbadores jamás registrados en la historia antigua, el llamado escafismo, un método de ejecución utilizado por los persas que transformaba la miel, tradicionalmente símbolo de dulzura, en instrumento de dolor. Imagina a una persona atada entre dos estructuras flotantes, como canoas o pequeños botes, con solo la cabeza, los brazos y las piernas expuestos. Inicialmente, el cuerpo era completamente cubierto con miel y leche, lo que podría incluso sonar como algo benigno. Sin embargo, esa aparente gentileza escondía una de las formas de tortura más crueles. La víctima era dejada a la deriva, muchas veces en zonas pantanosas bajo el sol ardiente. El olor dulce de la miel atraía a una legión de insectos, moscas, avispas, hormigas y otros bichos voraces que comenzaban a alimentarse de la carne expuesta. Pero la crueldad no terminaba ahí. Los ejecutores obligaban al prisionero a ingerir alimentos y líquidos continuamente, provocando funciones naturales del cuerpo que se acumulaban dentro de la estructura flotante. El olor de la materia orgánica atraía aún más insectos y aceleraba el proceso de descomposición en vida. Registros históricos indican que algunas víctimas sobrevivieron hasta 17 días en ese estado de terror absoluto. Un relato preservado por el historiador griego Plutarco narra el caso de un soldado llamado Mitrídates, cuya apariencia al final de la tortura ya no era reconocible como humana por la cantidad de larvas que infestaban su cuerpo. Y si eso aún parece inimaginable, prepárate para conocer otro método que supera los límites de lo soportable. En ciertas culturas de la antigüedad, el entierro vertical era una técnica utilizada no solo para ejecutar, sino para transformar la muerte en un espectáculo prolongado. El cuerpo de la víctima era enterrado de pie, con el cuello hacia arriba, dejando solo la cabeza visible sobre el suelo. Sin posibilidad de moverse, la persona permanecía inmóvil, vulnerable al entorno. La exposición al clima, la acción de pequeños animales e incluso de aves transformaban lentamente el rostro humano en un blanco de la naturaleza. Algunos relatos indican que los verdugos incluso derramaban leche o miel sobre el rostro de la víctima, intensificando el número de insectos y acelerando la degradación de la piel. Era un tormento silencioso, pero devastador. Pero entre los muchos castigos crueles aplicados en la antigüedad, uno de los más humillantes descritos entre los pueblos babilónicos involucraba el uso de pozos llenos de residuos humanos. Sí, los condenados considerados ofensores de la pureza ritual o acusados de crímenes contra lo que se consideraba sagrado, podían ser castigados mediante ahogamiento en depósitos de desechos. Era una forma extrema de degradar no solo físicamente, sino también espiritualmente, marcando a ese individuo con la más baja forma de desprecio. Era el ápice de la vergüenza pública, donde el castigo se veía como un reflejo del propio pecado cometido. Y si crees que ya has visto todas las formas posibles de dolor y humillación, aún hay más por descubrir. Una de las penas más conocidas de la historia bíblica, y también una de las más discutidas hasta hoy, es la crucifixión. Aunque fuertemente asociada con la práctica romana, los romanos en realidad no inventaron esta forma de ejecución. Solo desarrollaron una manera más eficaz de transformarla en un instrumento de tortura prolongada, con el objetivo de inspirar miedo e imponer un dominio total sobre los territorios conquistados. La crucifixión se aplicaba a grupos considerados inferiores o amenazantes, personas esclavizadas, insurrectos y extranjeros. Los ciudadanos romanos, por ley, estaban protegidos de ese destino, debido a la crueldad que implicaba.
El proceso comenzaba mucho antes de que el reo fuera colgado en una cruz. Primero, venía la paliza con el flagrum, un tipo de látigo con tiras reforzadas con pedazos de hueso y metal en sus puntas. Cada golpe arrancaba tiras enteras de piel y músculo, provocando heridas profundas y muchas veces dejando los huesos expuestos. La tradición judía establecía un límite de 39 azotes, creyéndose que el 40º podía llevar a alguien a la muerte inmediata. Sin embargo, el verdadero sufrimiento comenzaba cuando el prisionero era fijado a la estructura de madera. La crucifixión fue diseñada para causar una muerte lenta, no por sangrado directo, sino por una falla respiratoria progresiva. Con los brazos extendidos y el peso del cuerpo comprimiendo la caja torácica, respirar se volvía una tarea ardua. Para poder inhalar aire, la persona necesitaba levantarse, apoyándose en los pies clavados con clavos, un movimiento que provocaba dolores punzantes. Ese ciclo de sufrimiento y esfuerzo por respirar continuaba hasta que el agotamiento tomaba el control, impidiendo al condenado seguir levantándose. La muerte, entonces, llegaba poco a poco, asfixiando lentamente a la víctima. Estudios modernos realizados por especialistas en medicina forense sugieren que el dolor provocado por este método sería comparable a mantener una superficie al rojo vivo presionada contra el nervio ciático, una de las áreas más sensibles del cuerpo humano, de forma continua durante muchas horas o incluso días, dependiendo de la resistencia física de la persona. Era un espectáculo de tortura disfrazado de castigo legal, cuidadosamente diseñado para prolongar el sufrimiento y, al mismo tiempo, servir como herramienta de control social. No es casualidad que usemos la palabra excruciante para describir un dolor extremo. Proviene del latín ex cruce, que significa literalmente desde la cruz. Un recordatorio lingüístico de que el dolor infligido en este tipo de ejecución sobrepasaba cualquier límite imaginable. Pero los romanos, a pesar de su fama, no fueron los únicos en llevar la creatividad al extremo a la hora de castigar a alguien. Los asirios, por ejemplo, tenían una forma terrible y, lamentablemente, popular de ejecución pública, el descuartizamiento por caballos. Cada extremidad del cuerpo de la víctima era atada a un caballo diferente, y a una señal, los animales eran forzados a correr en direcciones opuestas. ¿El resultado? Un cuerpo literalmente dividido en 4 ante los ojos de una multitud en silencio o celebrando. Y si crees que eso es demasiado, conoce la temida rueda de tortura. No estamos hablando de juegos de azar o símbolos de suerte. Esta era una estructura de madera donde el condenado era atado con los brazos y las piernas extendidos. Verdugos entrenados utilizaban mazos para fracturar meticulosamente los huesos, uno por uno, comenzando por las extremidades, piernas, brazos, y avanzando lentamente hacia el tronco. La crueldad residía en preservar los órganos vitales el mayor tiempo posible, prolongando el dolor hasta el límite de lo que el cuerpo humano podía soportar. Pero tal vez ninguna imagen sea más perturbadora que la de la sierra. Según antiguas tradiciones judías, el profeta Isaías habría sido ejecutado de esta forma durante el reinado de Manasés. El método consistía en colgar a la víctima cabeza abajo, lo que mantenía el flujo sanguíneo constante en el cerebro y aumentaba la posibilidad de conciencia, y luego iniciar el corte con una sierra, comenzando por la ingle y subiendo lentamente por el cuerpo. Documentos históricos señalan que muchas víctimas permanecían lúcidas hasta que la sierra alcanzaba el abdomen. El historiador Flavio Josefo relata que incluso se hacían apuestas entre los verdugos sobre hasta qué punto la víctima permanecería consciente. ¿Aterrador? Aún no hemos llegado a la parte más extraña. Ahora imagina una prueba donde tu propio cuerpo sería el juez, y el veredicto podría ser una hinchazón, una infección grave o incluso la muerte. Las llamadas pruebas divinas eran comunes en la antigüedad y mezclaban fe con crueldad en niveles difíciles de entender hoy en día. Uno de los ejemplos más conocidos está registrado en el libro de Números, en la Biblia, y se llamaba la prueba de las aguas amargas. Cuando una mujer era sospechosa de adulterio, pero no había testigos ni pruebas, era sometida a este ritual. Un sacerdote mezclaba agua con polvo recogido del suelo del tabernáculo y escribía maldiciones en un pergamino. Luego, el texto era raspado en el agua, disolviendo la tinta, y la mujer era obligada a beber el líquido contaminado. Si era culpable, según la creencia, su vientre se hinchaba y su muslo se pudría, una expresión que probablemente describe síntomas como infecciones graves, inflamaciones internas o incluso intoxicación.
Si era inocente, no pasaba nada. Era como jugar a la ruleta rusa con ingredientes rituales. Y lo más curioso, no hay registro de una versión masculina de esta prueba. Otro método cruel e inusual era el uso de metales derretidos como forma de castigo. Los fenicios, por ejemplo, aplicaban plomo líquido en la garganta o en los oídos de los condenados. La ciencia moderna explica el horror detrás de esta práctica. Al entrar en contacto con los tejidos internos, el metal a altísima temperatura quemaba instantáneamente y luego se solidificaba, obstruyendo las vías respiratorias o auditivas, causando daños catastróficos y una muerte casi inmediata. Arqueólogos han encontrado cráneos con restos de metal solidificado en las cavidades auriculares, confirmando que esta práctica no era solo una leyenda, realmente sucedía. Ahora, si desfilar desnudo no parece un castigo tan severo en comparación, en los tiempos antiguos era un golpe casi tan devastador como la propia muerte. El honor era el bien más valioso que alguien podía tener. Reyes derrotados eran frecuentemente obligados a caminar desnudos por las calles, seguidos de sus familias, antes de la ejecución. Esta humillación pública era un símbolo de dominación total. El rey asirio Asurbanipal registró con orgullo en inscripciones que obligó a 3 reyes enemigos a tirar de su carro como perros, encadenados por el cuello, despojados de toda dignidad. Y cuando se trataba de mutilaciones, la regla era simple: ojo por ojo, diente por diente, y a veces, demasiado literal. Los ladrones no solo perdían las manos. En ciertas culturas, la amputación se realizaba poco a poco, articulación por articulación, prolongando el castigo por varios días. Un documento egipcio describe el castigo de un hombre acusado de perjurio. Su lengua fue removida en 3 etapas, con cortes realizados a lo largo de 3 días consecutivos. Por último, cuando todo parecía ya haber sobrepasado todos los límites, existía el destierro. A primera vista, parecía un castigo leve, incluso misericordioso. Pero ser expulsado de una comunidad en la antigüedad era prácticamente una sentencia de muerte. Sin la protección de un grupo, la persona quedaba vulnerable a depredadores, ladrones, hambre, enfermedades y al ambiente hostil del desierto. Muchos preferían la muerte inmediata a ese sufrimiento prolongado y solitario. Si estás siendo inspirado por este mensaje y quieres seguir recibiendo más contenido que fortalezca tu fe, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a alcanzar a más personas y a difundir la palabra de Dios. Dios te bendiga.